Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Verán, antes de comenzar a responder la pregunta que planteo al principio y que es el arranque de un extraño vídeo del canal, déjenme que les cuente una cosa. Tranquilos que no va a ser muy extensa, pero puede darles la medida del valor de mi opinión, que creo que también es interesante, pues para que me hagan más o menos caso. Verán, yo soy nacido en la década de los 70 del pasado siglo, en aquella época en la que la trilogía literaria de Tolkien era casi el santo grial de los que nos iniciábamos en el mundo de la fantasía. Y serían más o menos a principios de los 80 cuando descubrí El Señor de los Anillos. Lectura casi obligatoria entre los niños del recreo si querías jugar con ellos al Dungeons and Dragons o los primeros juegos de rol. Porque en aquella época todo orbitaba en Tolkien. Tras esa lectura infantil, pues le acompañaron otras a lo largo de mi vida, siempre encontrando nuevos mensajes más maduros y complejos a medida que iba creciendo. Al final conocí la versión cinematográfica de Baskin, que siempre me encantó y que esperé, como La chica del faro, a que hicieran la segunda parte para terminar aquel film rotoscopiado, y que como ella pues me quedé compuesto y sin novia, ya que jamás hicieron esa esperada segunda parte. Y llegaron los 2000, y con ella la trilogía de Peter Jackson. Esa adaptación ya me pilló bien entrado los 20 y asomando casi los 30, y fui de los máximos defensores de aquel film que se olvidaba de Tim Bombadil y que era Frodo el que descubría el acceso a las puertas secretas de las minas, y no Gandalf como era en el libro. Y es que ya en aquella edad entendía que la literatura y el cine pues tienen dinámicas narrativas totalmente diferentes, que lo que funciona en uno pues no funciona en el otro. Sino, ¿por qué tener un Oscar a mejor guión adaptado? Para eso se retranscribe la novela, se hace un copy-paste y ya tienes el guión. Así que no me rasgo las vestiduras porque hagan adaptaciones modernas y alejadas de la novela en formato anime, que es como es el caso. Así que tras esta explicación, pues podéis imaginar pues que fui de los más ansiosos por ver esta nueva película sobre los Rohirrim. Y me dije a mí mismo, es imposible hacer algo fallido con una base tan potente como es El Señor de los Anillos. Habría que hacerlo muy, pero que muy mal. Y ahora, si no has abandonado el vídeo, voy directo a contestarte la pregunta con la que titulo este vídeo. ¿Es tan mala esta película como dicen? Pues la respuesta sincera es que no. Realmente no es una mala película. Es mucho peor. Es aburrida. Como bien dice Fernando Colomo, el primer pecado de un director es aburrir, y aquí el bueno de Kamiyama ha conseguido labrarse un pecado mortal. ¿Y por qué digo que una película aburrida es mucho peor que una película mala? Pues porque hay películas malas que me gustan, incluso que me encantan. Sin embargo, eso no me ha pasado nunca con una película aburrida. ¿Y por qué pasa eso? Porque una película de acción, de aventuras, que en un principio debe de ser entretenida como mínimo, pues no lo es. Entonces, amigo y amiga, pues vas a tener que quedarte a ver el resto del vídeo donde yo doy mi opinión. Lo primero que voy a comentarte es la trama, la premisa, la historia que nos cuenta esta película, pero lo voy a hacer sin spoiler por si quieres verla por ti mismo y no destrozarte absolutamente nada de este film. Y créeme que no necesito desvelarte la historia de la película para darte una visión global del fallo que pienso que tiene esta película, que es uno, pero menudo fallo. La historia nos cuenta que el rey de Rohan tiene que asistir a una reunión con sus súbditos debido a la petición de uno de ellos de reunir el consejo. Una vez allí, Freka, uno de los más críticos con la relación de Rohan con Gondor, propone un matrimonio de conveniencia entre su hijo Wulf y la princesa Era. Este ofrecimiento lo toma el rey como un intento de hacerse con la corona por la vía de su hijo, con lo que termina en un enfrentamiento entre el rey y su súbdito. Pero un mal golpe termina con la vida de Freka. El hijo de Wulf, allí presente, amenaza de muerte al rey y este le destierra. El tiempo pasa y con él nace una nueva amenaza para Rohan. Wulf ha unido a todas las tribus de la montaña bajo su mando y cabalga para tomarse su venganza. Y bueno, hasta aquí te voy a contar y no me digáis que no pinta bien la historia. Bueno, pues a pesar de todo eso, la película no va por ahí. Es un refrito del Señor de los Anillos y la serie de Juego de Tronos, porque son tantas las referencias a la versión televisiva de Canción de Hielo y Fuego que raya un poco lo indecente.
Pero tengo que decir que tampoco ese es el mayor de los problemas. Copiar se ha copiado toda la vida y a veces se ha copiado bien. El único y gran problema es tan vergonzoso que raya la indignación personal. Y ahora sí que voy a empezar por dar sopapos a este increíble tostón. Lo primero, la incongruencia total que tiene el film. A ver, no hablamos ya de los problemas con los matrimonios de conveniencia. A ver, los matrimonios por amor se han dado única y exclusivamente a partir del siglo XX. Anteriormente, desde el 19 para atrás, los matrimonios de conveniencia pues era algo tan normal como levantarte por la mañana y tomar cereales. Nadie se planteaba que había otra forma de vida y otra forma de relacionarse. Más aún si eras noble o eras un burgués en el que intereses económicos pues se mezclaban. Y claro, pues queda un poco incongruente en la película. A ver, cierto es que se quiere hacer una historia más feminista, inclusiva y demás, pues me parece bien, pero seamos congruentes con lo que contamos. Y es que la primera oposición que tiene Hel para que no se case su hija Hera con Wulf es para que no tome el trono. A ver, si no lo puede tomar, si tiene 2 hijos mayores varones, si solamente sabiendo un poco cómo funcionan las monarquías y cómo han funcionado las monarquías durante toda la historia, y no menos en el mundo de Tolkien, sabemos que el primogénito tiene preferencia sobre el resto y más si es varón. Entonces, esa pelea, esa lucha es absurda ya directamente porque nace de una premisa absurda. ¿Y cómo puede darse un fallo de tal calibre en una película de 30 millones de presupuesto? Pues vamos a contarlo. Porque si piensas que esto es lo más grave que tiene el guión, esto es una tontería con el resto. Si conoces algo de guión, si eres estudiante o a lo mejor eres guionista, vas a ver que la estructura literaria que tiene esta película se cae por todos los lados. No funciona, se salta todas las premisas fundamentales que tiene que tener un guión. Si no eres guionista y no entiendes esas premisas, no te preocupes, que te las vamos a contar y te las vamos a contar con ejemplos para que las entiendas perfectamente. Veréis, esta película nace porque necesitan tener un film, el que fuera, antes de perder los derechos de The Lord of the Ring. Esta necesidad por parte de la productora les llevaba a que no necesitaban que fuera un éxito rotundo, ya que nace una obra simplemente para mantener una franquicia. Eso puede dar libertad creadora, como es que sea en animación, que es casi como volver a casa, ya que el primer film fue el de Basky, recordar. Pero estos, los productores, parece que despreciaban aquella obra ochentera llena de magia y deciden hacer este film anime. Bueno, a mí el desdén con el que trataron el film de Basky me escuece bastante, más que nada viendo el monumental despropósito que han realizado ellos. Lo que no me importa en absoluto es que sea en anime, incluso me gustó. Una de las primeras cosas que vas a ver es que el trabajo del director es bastante efectivo, tanto en puesta en escena como en estilo visual. El 3D en matte painting mezclado con el 2D funciona perfectamente. Las cámaras son muy dinámicas y la acción es impactante. Por ese lado no tengo ningún problema. El problema, como hemos dicho antes, está en el guión. Y aquí empieza lo que de verdad raya lo indignante. Veréis, Fifa Boyers fue una de las guionistas de la trilogía primera de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Le pidieron por parte de New Line Cinema que realizara una historia para mantener la franquicia, pero que no avanzara nada de los nuevos films que se esperan tener. Así que ella pensó hacer una historia sobre Rohan, sobre el rey y sus hijos que cuenta Tolkien brevemente en las novelas. La idea cuaja y le piden a Fifa Boyers que lidere la creación del guión. Ella inmediatamente contrata a 2 guionistas que no tienen mucho bagaje, pero que sí que tienen bastante prestigio, Jeffrey Adams y Will Mason, ya que venían de reescribir la película animada de Cristal Oscuro, pero esta vez en una serie en CGI, y que lo habían hecho bastante bien, y que realmente el guión era quizá de lo más potente. Lo más normal y lo más lógico es que si FIFA no quiere escribir ella, pues será dejar a Adams y a Mathens que adaptaran esta historia a un guión, que mejor ellos que lo habían construido. Pues no, se lo da a su hija y a la pareja de esta, a la señorita Phoebe Gittins y al señorito Artie Papageorgiou.
¿Y quién son estos dos tipos? ¿Qué han hecho para ser los guionistas de una película de la Warner Animation de New Line Cinema con un presupuesto de 30 millones? Pues básicamente un thriller de corte independiente que fue un fracaso total, de Sorrow, del 2013. Y desde entonces no volvieron a escribir nada. ¿Y es normal que adapte un guión dos personas con este recorrido? Pues no. La verdad es que si no fuera hija y yerno de la buena de FIFA Boyers, tendrían que haber hecho muchos más méritos simplemente para alcanzar poner su firma en un film de este presupuesto. Y ahora vamos a lo que os comentaba antes, los problemas gravísimos de técnica de escritura de guión. Veréis, si hay 3 leyes dentro de un guión, esos son el viaje del héroe, el arco argumental y la oposición tanto interna como externa del personaje. Leyes escritas a fuego y que siempre se repiten, son más o menos obvias, pero siempre se repiten. Veréis, el viaje del héroe, para resumirlo mucho, es por ejemplo cuando nuestro personaje, al transcurso de nuestra historia, empieza siendo de una forma y termina siendo una persona totalmente diferente. Veréis, si ponemos de ejemplo el Señor de los Anillos, a Frodo, empieza siendo un vivaracho hobbit, ingenuo y bonachón, y termina siendo un hombre atormentado ante los horrores que ha vivido, un ser gris al que la tristeza lo embarga. En el caso de Hera, tras todos los acontecimientos que le ocurren, pues el cambio es que lleva un vestido nuevo, y no lo digo en broma. Si empieza la historia y la vemos cuando termina, diríamos que parece un poco más crecidita. Ese es todo el viaje que hace el personaje, y todo lo que muta. Por otro lado, el arco argumental. Toda la historia debe de comenzar con un conflicto y este debe de superar a los personajes. Y cuando parece que todo está perdido, pues consigue resolverlo para volver al punto de inicio, pero perdiendo y ganando cosas. Bueno, pues en este caso el arco argumental es directamente una línea recta. No pasa nada que no puedas prever. No hay ningún giro argumental que te haga perder la monotonía. La única cosa que tiene parecido a un giro de guión es cuando un personaje que te crees que está muerto aparece vivo, pero que aparece vivo y se va, no sabes muy bien por qué, ni qué ha hecho, ni por qué está ahí. O sea, que realmente lo que te hace es confundirte. Eso es lo único que te va a levantar un poco del sopor, pero vamos, directamente después vuelves otra vez a esa historia lineal y plana. Y ahora quiero explicaros un poco la tercera pata, esa de la oposición externa e interna. Y quiero haceros con un ejemplo, verás. Imagínate una película en la que, por ejemplo, un cirujano está viajando en barco y tiene un accidente. El capitán, que es el único que puede salvarles, pues está muriendo desangrado. Vale, la oposición externa es obvia. Nuestro protagonista, que está encallado, y el único hombre que le puede salvar, pues está desangrando. Pero claro, si nuestro protagonista es el cirujano número 1, se pone manos a la obra y le hace una operación como para ganar un Nobel, lo cura y se van, pues la historia es anodina y sosa, sin tensión. Vendría mucho mejor para la historia que ese cirujano esté de viaje porque ha cogido terror a la sangre, no puede operar y quiere darse unos días antes de abandonar su oficio. Cuando pasa la catástrofe, pues la lucha de él consigo mismo para superar ese trauma en contra de la sangre va a acrecentar la tensión, la enriquece, por lo que siempre esa oposición interna también se suma a la oposición externa. A ver, si vamos a algo como El Señor de los Anillos, el único que puede portarlo es un hobbit, una raza carente de valor y de aptitudes guerreras. Si lo pudiera llevar, por ejemplo, Gandalf o Aragorn, o mejor, el águila, pues nada, pilla el anillo con el pico, se va volando hasta el volcán del Monte del Destino y lo suelta. Y ya está, se termina cualquier tipo de amenaza, se termina cualquier tipo de entretenimiento. Lo bueno del Señor de los Anillos es la imposibilidad de que Frodo y su jovial e inocente amigo Sam puedan terminar una misión que les supera con creces. Aquí la heroína es una muchacha, una niña. Yo pensé, perfecto, una chica alejada de la lucha, una joven que en momentos oscuros debe de tomar las riendas de un conflicto que le está superando. Pues no va por ahí. A los 15 segundos de la película, la voz en off de una narradora te dice que Hera
es valiente guerrera sin miedo, una destreza con la espada sin igual, leída y sabedora de todos los misterios del mundo habido y por haber. Pues genial, ya nos hemos cargado el film. Si en la película hay alguien tan poderoso, por favor que sea el villano, igual que Sauron en El Señor de los Anillos. Porque claro, si la heroína es la todopoderosa, pues cuando llegue un aprieto, pues tira de espadas, se carga a medio ejército y se terminó el aprieto y ahí no pasa nada. Que curiosamente es lo que pasa constantemente en este film. El caso es que el guión parece escrito por unos chicos de 15 años. Y es que no tiene sentido fichar a alguien sin un recorrido fílmico con varios guiones y con una experiencia mínima en televisión o cine. A ver, el caso es que están contratados pues porque FIFA es la madre y la suegra de estos dos individuos. Os tengo que decir, para que no estéis tranquilos, que la siguiente película, la de The Lord of the Ring, The Howl of Gollum, ellos también aparecen como guionistas. Veremos a ver si han aprendido algo o va a ser un nuevo desastre. No hay cosa peor que el enchufismo. El enchufismo se dice en España cuando alguien te mete bajo mano no por tus valores, sino por ser hijo o yerno de quien eres. Y en cuanto al director, me parece lamentable que se plegara a esto. Hay que pensar que al final esta película la firmas tú y lleva tu sello y al final eres el máximo responsable, por lo cual no le quito tampoco responsabilidad al bueno del director. A ver, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho Black Lotus, es un spin-off en forma de anime de Blade Runner, que hay que decir que es bastante mediocre. Yo no sé si le cogieron porque no iba a dar problemas o que decidió no dar problemas y por eso le cogieron. Al fin y al cabo, esta película es un despropósito. Y es una pena porque el director como guionista tiene algunas películas reseñables y también en su época de juventud tiene algunas series más que aclamadas. Pero al fin y al cabo, aquí ha decidido firmar esta patochada. Y lleva tu firma y como he dicho antes, eres responsable. ¿Cómo fue esta película en taquilla? Pues ya lo sabrás, un auténtico desastre. De los 30 millones que costó, en todo el mundo, y cuando digo en todo el mundo es en todo el mundo, no consiguió recaudar solamente 20 millones de dólares, con lo que hay una pérdida enorme. No penséis que han perdido 10 millones, no. Para que un film no dé pérdidas y sea mínimamente rentable, tiene que recaudar el triple de lo que costó. En este caso hubieran sido 90 millones de dólares. Pues bien, al perder 10 millones han perdido mucho más de lo que ha costado esta película. Así que imaginaros el desastre, aunque lo quieren maquillar, que bueno, no pasa nada porque estaba vendida HBO, bla bla bla, es un desastre total. Y es que en la vida no puedes engañar al público que paga, ellos saben perfectamente lo que quieren ver. Y bueno, ya voy a terminar este vídeo, espero que estéis de acuerdo o no con mis comentarios, pues simplemente me lo hagas saber ahí abajo en la caja de comentarios. Si te quieres suscribir al canal, eres bienvenido y encima nos ayudas. Y para poder terminar con este vídeo, que es más que nada una bofetada a algunas actitudes dentro del cine que no me gustan nada, voy a marcharme con dos deseos positivos. El primero, que seas inmensamente feliz o luches por ello, ya sabes que no hay mejor lucha que esa. Y el segundo, aunque en este caso no pinta nada bien, que vivas el cine.